¿Está? ¿O qué? Lo de tracción. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No, pero claro. Cuando tú comparas un VRV frente a una máquina común... A ver, el VR, ¿por qué se pone en un edificio oficial un VRV? Porque ellos quieren hacer un control independiente de temperatura, ¿vale? Y porque quieren tener una inversión térmica, ¿vale? ¿Cómo resolvemos esto con una máquina de conducto? Cuando tú una máquina de conducto, si tú le pones un solo termostato, tú no puedes elegir en cada habitación qué temperatura quieres. Lo que te he contado antes de las viviendas que te ponen la máquina de conducto con un solo termostato en el salón. Claro. Entonces, si tú le pones un sistema de zonificación, puedes tener una temperatura distinta en cada habitación. Vamos a explicar el concepto de zonificación, ¿vale? Que mucha gente no conocerá. Esto es como si tú llegas a tu casa y tú, en vez de tener una bombilla, un interruptor de la luz en cada habitación, tienes uno general. A nadie se le ocurre. ¿Por qué? Pues porque tú en una habitación estará o no estará, y para que tienes luz encendida en una habitación que no está. O tú tendrás unas necesidades distintas, que necesites un dimmer que te regule la potencia, que digamos que cada habitación puede estar ocupada o no, o puede tener unas necesidades distintas o no. Actualmente a nadie se le ocurre poner un interruptor general a la entrada de la vivienda, que se enciendan todas las luces. Tú tienes un interruptor en cada habitación. Pues el concepto de clima es el mismo, pero aplicado a clima. Tú no vas a tener una temperatura en toda la vivienda, sino que vas a tener una temperatura distinta en cada habitación. Ese es el concepto de zonificación. Las ventajas principales de esta solución es confort, que tú tengas en cada habitación una temperatura distinta, eficiencia energética, porque optimiza la instalación, y conectividad, ¿vale? Que tú tengas control de todo, ¿vale? En este caso, si lo integramos el KNX, pues lo mismo, ¿no? Tú tengas acceso a todas las habitaciones, cambiar cualquier parámetro en cualquier habitación desde cualquier punto del mundo. O sea, si te vas a cenar y dejas a tu hijo durmiendo, pues tú puedes con tu móvil bajarle la climatización cuando pase cierto tiempo, por ejemplo, ¿vale? O si vas de camino a casa y llevas todo el día afuera y sabes que está el salón a 35 grados, pues lo pones un rato antes de que llegue, para que cuando ya llegue ya esté fresquito, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a volver a este caso. ¿Por qué solucionar esto con una máquina de conducto en vez de con un VRV? Por lo siguiente. Esto con un VRV tendría 1, 2, 3, 4, 5 unidades interiores. 5 frente a 1. 5 veces más coste de mantenimiento. Porque mientras más unidades, más posibilidad de fallo. 5 veces más coste de mantenimiento. Sobredimensionamiento de potencia. Por lo que te digo, porque es que las demandas térmicas de esto son muy pequeñas. Con lo cual tú vas a ir te vas al catálogo del fabricante y no vas a encontrar lo que tú quieres exacto. Tienes que poner algo por encima. Y si eso lo multiplicas por todo, tienes un sobredimensionamiento de la instalación. Y eso tiene pues un sobreconsumo. Y también mayor necesidad de gas refrigerante, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este sistema consiste, vámonos si quieres aquí al esquemita. Esto es un esquema donde tendríamos la unidad exterior, la interior, los conductos y tendríamos ya el sistema, ¿vale? Lo que sería el sistema. El sistema consta de una central que se suele colocar al lado de la unidad de interior para aprovechar el registro y demás, una pasarela, un web server, los termostatos y elementos motorizados, ya sean rejillas o ya sean compuertas de conducto, ¿vale? Pues tú puedes tener, quieres poner un difusor X que te lo han hecho a ti a medida en verde pichichi y tú quieres ese. Por lo cual, por eso no tienes por qué renunciar a la zonificación. Pones una compuerta en el conducto y después pones el difusor que quieras, ¿no? Entonces, esta central es la que toma las decisiones, ¿vale? Si os fijáis, todo está aquí centralizado. Nosotros ya decimos que este sistema es centralizado. Esta pasarela es lo mismo que hemos explicado antes, es bidireccional y certificada por el fabricante. Con lo cual, nosotros vamos con la máquina y la máquina habla con nosotros. Y toda la comunicación está aquí recogida en el sistema. Luego habéis puesto los diferentes tipos de termostatos que podemos colocar, que bien se puede colocar en RF, bien puede ser cableado, en fin. Efectivamente, sí. Una cosa que quiero decir, y esto es importante, cuando ya hemos
he empezado a mencionar a las rejillas motorizadas. Quiero decir que este fabricante se llama Airzo. Yo tuve que hacer, hace ya un par de años o 3, no me acuerdo muy bien, una instalación de rejillas motorizadas con un fabricante, no voy a decir el nombre, pero que se le ocurrió poner un nombre muy similar al vuestro. Y crea despiste. Eso es el mojón más grande del mundo mundial. No te puedes hacer una idea la quebradura de cabeza que a mí me costó hacer el control de esas rejillas, porque las rejillas, eso no iba ni para atrás ni para adelante, porque tenían una tema de acople increíble. Es decir, me dolió la cabeza un montón. Entonces, cuando tienes que hacer un control de rejilla en KNX, tienes que utilizar una lógica para poder abrir la rejilla, cerrarla, cambiar la velocidad de la máquina, porque si no, si cierras todas las rejillas menos una, empieza la máquina, por la presión del aire, empieza eso a chiflar. Entonces, es de gran utilidad el que todo ya lo tengas, todo lo que es el control de rejilla, lo tengas llevado también a una centralita que en función de la temperatura, en función de la demanda, en función de todas las cosas que queremos hacer, lo hagas solo y no lo tengas que parametrizar. Claro, claro. Pero os digo, no se ocurra hacer esto con marcas o gente que penséis que simplemente que os asesoréis, que os informéis. Como os digo, a mí me dolió ese proyecto mucho en la cabeza, no porque yo eligiera, sí, lo metió el constructor, porque era económico, y como tenía un nombre muy parecido, no sé si es porque lo querían despistar o tal, pero que tengáis mucho cuidado con esto porque os puede doler la cabeza. El tema del control de la rejilla os duele la cabeza como eso no lo tengáis bien configurado. Claro, nosotros probablemente no seremos los más baratos. Lo que está claro es que somos los que damos ese valor añadido, somos la empresa de referencia del sector, ¿vale? Que cuando vas a comer a un restaurante bueno, normalmente no es lo más barato. Claro. Entonces, Cuando, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando el Sony sigue existiendo, pese a ser más caro que otras alternativas, es porque dar un valor añadido, ¿vale? Ese valor añadido es facilidad, por ejemplo, por una integración, es confianza y son servicios, ¿vale? Servicios de que cuando tú tengas cualquier problema, la marca va a estar ahí detrás para responderte y darte siempre una solución. Entonces, bueno, eso se valora. Que ya que has dicho eso, tampoco, en el caso que os he comentado, ni tuve respuesta, ni por allí apareció nadie, es decir, fue un marrón que nos comimos porque ya teníamos que poner aquello en marcha, porque ni el fabricante nos dio soporte, ni el fabricante nos dio nada. Entonces, por eso digo que cuando os vayáis a meter un tema de climatización y no tengáis a lo mejor experiencia, peor lo vais a pasar, porque no vais a saber a dónde acudir. No vais a saber. Entonces, si vais a meteros en el tema de clima, mi recomendación es lo que estoy diciendo, iros de gente especialista, iros de gente que sabe lo que hace, que lleva muchos años en el mercado, como es el caso de Airzo, que esto lo llevan ya muy depurado, que conocen todos los problemas que os podéis encontrar, porque si no, se pasa fatal. Mira, vamos a ver un par de cositas de esta instalación, vamos a hacer un poco de histórico. Antiguamente, con las máquinas no había pasarela. O sea, tú colocabas un termostato que cortaba por temperatura y que cortaba la rejilla únicamente. O sea, te abre y cierra la rejilla, punto. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a cerrar rejillas, ¿qué pasa con el caudal de la máquina? Claro, empieza a chiflar, si dejas una sola rejilla abierta y están todas cerradas a velocidad 3, eso empieza a chiflar. No, a chiflar no, que te puede estallar el conducto. Al final, ¿por qué? Porque esto tiene la velocidad de paso se dispara, yo que te digo yo, a 12 metros por segundo, tú tienes X pérdida de carga, X ruido, la instalación no está preparada para eso. Claro. Entonces, antiguamente, aquí a la salida de la máquina, se ponía una compuerta de sobrepresión. Una pesa, como dicen los técnicos del fútbol. Hay que poner la pesa, que después no sabían equilibrar la pesa, eso no funcionaba, y eso es una trampilla que tiene que caer para que haga el retorno, y eso no lo hacían, es decir, por eso te digo claro, pero es que no quedaba otra. Claro, pero te digo que estas cosas hay que dejarlo en manos de gente que sepa. Y si no sabes, tienes que ir de la mano de gente que sepa. Si no, si te va a es como el refrán que dice, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Esto es igual. Si te vas a meter en una cosa de estas, tienes que tenerlo muy claro, o por lo menos ir asesoro de gente que sepa. Claro. Entonces, actualmente, por suerte, ya tenemos pasarelas, los fabricantes se han dado cuenta de la necesidad, y porque eso es otra, quiero decir.
Los fabricantes son los que nos buscan a nosotros. ¿Por qué? Porque es que hay una necesidad en el mercado. Claro, necesito que en tu I+D saque la solución. Es que entonces, es que es una necesidad real. O sea, actualmente se están sirviendo promociones de viviendas en las que no se está zonificando y las promotoras están recibiendo quejas de que no está funcionando bien la climatización. O que te chorrea... Claro, si cierras las rejillas, imagínate que no son motorizadas porque la constructora no quiere gastarse el dinero, no las pone motorizadas, las pone de que las puedas mover con la mano, y el usuario lo que hace es que con la mano cierra 3 rejillas y deja una. Lía la parda. La lía parda, porque ya no solamente el tema del ruido, sino también la condensación de que en verano el frío dando en el metal de la rejilla empieza a gotear. Sí, yo te puedo contar historias que he visto Para no miles, dormir, ¿no? Para no dormir. miles. Entonces, y esto pasa porque de inicio no va de la mano de un especialista. Siempre es por lo mismo. Siempre porque alguien se ha querido ahorrar dinero para ganar más, siempre no se quieren asesorar por gente que realmente conoce esto, y como conoce esto, tío, es que tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque es que soy un especialista en esto, y si esa gente lo sabe, ve de la mano de ellos. Todo el trabajo que le dé al usuario Exacto, es fallo. exacto. ¿Por qué? Pues porque el 90% de la gente no lo hará bien. Claro. Bien porque no conoce, bien porque se lo ha olvidado. Y cuando le pregunta a lo mejor el cuñado, oye, ¿cómo te va esto? Ah, estas máquinas no funcionan, no las compres, que no funcionan. Esta solución, mi casa claro. es nueva, me la vendió el constructor y esto no funciona. La leche, no funcione. Claro, claro. Yo creo que el fabricante no es tan tonto de sacarlo al mercado que no funcione, sino que a lo mejor tendrás que ver cuál es el motivo por el que no funciona. A lo mejor hay algo que no se ha tenido en cuenta. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué hacen estas nuevas pasarelas? Pues hace que nos evitemos esta compuerta de sobrepresión. En algunos casos, ya te explico. ¿Por qué? Porque vamos modulando, con el algoritmo QADAPT, vamos modulando el caudal del ventilador. A medida que van bajando zonas en demanda, Le quito el nivel de velocidad. efectivamente, vamos bajando velocidad del ventilador y vamos adaptando el caudal a las necesidades, ¿vale? Esto, de hecho, hay un parámetro para casos especiales. Por ejemplo, os explico. En el 90% de los casos, esta forma de modular será la ideal. O sea, si tú tienes 3 dormitorios y un salón, si solamente está en demanda el salón, lo normal es que la máquina esté a velocidad mínima. Y en la mayoría de los casos será lo correcto. Pero ahora, ¿qué pasa si tú en el salón, por ejemplo, tienes una reunión familiar y tienes metida ahí a 10 personas? Que la máquina a velocidad mínima no te va a dar la potencia Claro. necesaria para climatizarlo. Porque, señores, las personas despedimos calor. Eso hay que tenerlo también en Entre cuenta. otras cosas. Entre otras cosas. Una habitación con 10 personas hace calor porque los mismos cuerpos generamos calor, señores. Entonces, claro, para esos casos especiales está un parámetro que se llama QADAPT, ¿vale? Que lo que te permite es, respecto al algoritmo estándar, elegir 2 escalones por arriba y 2 escalones por abajo. Por arriba, el siguiente sería potencia y máximo. El potencia sigue modulando la máquina. O sea, si tú ahora haciendo una habitación le da un poquito más, pero por cada zona que se pone en demanda le da más chicha, por así decirlo. Y ya el máximo directamente te pone la máquina a velocidad máxima, ¿vale? Para que tú no pierdas el control y tú seas soberano de tu instalación. Y lo mismo, 2 por debajo, porque es común que a lo mejor la máquina esté sobredimensionada, que tú por la noche te estés dando eso potencia de sobra, porque tampoco por la noche en verano no hay tanta demanda térmica que, por ejemplo, durante el día, y que te moleste el ruido de la máquina. Eso es muy típico. Pues tú te vas a un modo por debajo, modo silencio, para que la máquina vaya a menor revoluciones de las que iría, por ejemplo, ¿vale? Y al mínimo. Entonces, este algoritmo, quedaros que nos modula el caudal. Os he dicho antes, en algunos casos hay que seguir dejando la compuerta de sobrepresión. ¿En cuáles son? Pues cuando la máquina es muy grande. ¿Por qué? Porque la máquina tiene un caudal máximo y un caudal mínimo. Y el mínimo no es 0. El mínimo es un mínimo, que depende del fabricante. Entonces, cuando la máquina es pequeñita, ¿vale? Esto es del rango desde la mesa hasta mi mano. Cuando la máquina es pequeñita, el pequeño de la máquina, pues es un caudal que para el caso más desfavorable no es demasiado elevado. ¿Qué pasa? Que si el caudal mínimo, si tú vas a una máquina de 12 kilovatios, que el caudal mínimo son 1500 metros cúbicos hora, si se nos da el caso de que tenemos una rejilla o una zona donde tenemos una rejilla de, yo qué sé qué digo yo, 300 por 150, esa rejilla con 1500 metros cúbicos hora es demasiado caudal. Entonces, en esos casos es conveniente tener una compuerta de sobrepresión por seguridad, o sea, para máquinas grandes. Pero en viviendas pequeñitas de 80 a 100 metros cuadrados se suelen ver máquinas mucho menores, una 71, una 60, que los caudales mínimos son suficientemente bajos, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué más?
Mira, el algoritmo EcoAdapt, ¿vale? El algoritmo EcoAdapt tiene una parte visible y una parte invisible. La parte visible lo que hace es que tú, sobre la pantalla del termostato, no sé si aquí por aquí uno. Sí, mira aquí. Sobre la pantalla del termostato tú toques sobre este icono y puedas cambiar distintos modos. Está el modo manual, o sea, está el modo off, en el que tú puedes poner en cada habitación la temperatura que quieres, desde 18 hasta 30 grados. El modo manual, en el que la temperatura que yo tenga en el maestro es la más restrictiva de la instalación, por ejemplo, para que tu hijo no la baje demasiado, claro. O sea, tú a lo mejor en el salón la marcas en verano a 21 grados y de 21 puede bajar. De 21 hasta 30 lo que quieras, pero de 21 para abajo no. Está el modo A+, el modo A++. ¿Qué hacemos? Cuando ponemos esos modos, capamos todas las habitaciones por igual a una temperatura mínima y máxima, conforme a los valores que marca el RITE. Por ejemplo, en una oficina, yo te marco este modo A++ para que tú en calefacción no me puedas poner una habitación a 30 grados. Que no te puedas pasar, por ejemplo, de 21. Pero ¿qué pasaría si yo quiero poner ese termostato fuera de España? Que no voy por el RITE. Bueno, estos valores... ¿Se pueden modificar? ¿Hay forma de modificar eso? Pues me pillas en la pregunta, la verdad, no te sé Vale, decir. para aquellos que no lo sepan, el RITE es una normativa que tenemos aquí en España donde se tienen que hacer las cosas de cierta manera en tema de, por ejemplo, en este caso del tema de clima. Entonces, claro, si esos valores A+, o A++ ya vienen preestablecidos, pues es en base a lo que dice la norma española, que seguramente está basada en una norma europea y tal. Pero la pregunta es, si estamos hablando, alguien dice, cuando vea este tutorial, ostras, esto para mí, para Colombia, me viene genial. Sí. Esos valores, ¿no lo sabes si se podrían modificar de alguna forma por si ellos tuviesen, en vez de, por decirte algo, en vez de 22, ellos 23 o 22 y medio, no lo sé? Aquí tengo yo esta presentación. En Latinoamérica creo que no está todavía establecido. Si existiera la demanda se podría hacer, porque es cuestión de adaptar un parámetro. En Europa, actualmente, el algoritmo varía de si es en España, de si es en Francia o de si es en Italia, ¿vale? Fijaros que los valores varían un poco, ¿vale? Bueno, pues entonces teniendo esta tabla tendrían que comprobar si ellos tienen la misma norma o alguna similar y que esas temperaturas son semejantes a esto. Claro, claro. Y si son semejantes a esto, pues podrían utilizar sí o sí el A+, o el A++, el modo A+, o A++. Efectivamente. De hecho, mira, ahora que tenemos esto aquí, hablo de nuestros termostatos, que no hemos hablado hasta ahora. Nosotros tenemos 3 termostatos, ¿vale? Los 3 tienen pantalla de cristal templado y marco de aluminio. Este se llama Blue Zero, actualmente. Tiene pantalla táctil a color, como en el teléfono móvil, ¿vale? Y es el más intuitivo porque hoy día todo el mundo está acostumbrado a tocar su teléfono móvil. Este se llama Thin, ¿vale? Oye, no hemos hablado cómo cableamos, cuando hemos visto en el esquema de conexiones los termostatos cableados. Sí. ¿Eso es un cable especial que también suministra Airzone? Sí, lo que son las comunicaciones, cables de comunicaciones, nosotros pedimos que sea nuestro cable, ¿vale? Cable bus Airzone, nosotros lo suministramos. Vale, no que lo pidas. Yo siempre, si el fabricante lo está recomendando, déjate de inventos y pon lo que te dice el fabricante. De hecho, en términos estrictos, si no utilizas nuestro cable, pierdes la garantía. Pues ya está. Ni una palabra más. ¿Por qué viene esto? Esto no viene porque nosotros seamos caprichosos, sino porque si tú no confías en el cable, no confías en nada. Claro. Entonces, si mañana hay una incidencia y tú no descartas que sea del cable, es una absoluta locura. Claro, es que por mucho soporte que te dé el técnico, siempre va a estar ahí la duda de que el problema de comunicación esté en el cable. Efectivamente. Entonces nosotros suministramos un cable a un precio estándar, ni caro ni barato, y aunque tú me digas, oye, que voy a meter un cable mejor, que no, pon el mío, porque si después tienes una incidencia, yo ya partimos de esa base. Claro, descarto la posibilidad de caer cable. Efectivamente, por eso viene, ¿vale? De hecho, si nos vamos aquí al esquema, vamos a ver un poco. Mira. Aquí en el esquema está descrito como cable bus Airzone y cable RN Airzone. El cable bus es este, ¿vale? Los termostatos irían con cable bus, la conexión de la pasarela si es externa también iría con cable bus, y la línea discontinua son el cable de la rejilla, porque la rejilla son a 12 voltios y los alimenta la central. Entonces nosotros hacemos 12 voltios corriente continua con 2 hilos. Y este cable nosotros también lo suministramos, pero no tiene por qué ser nuestro, ¿vale? Un cable de 2 hilos de... Vale, aunque haya dicho él, no tiene por qué ser nuestro. Yo, por la experiencia que tengo en estas cosas, yo que si fuera vosotros lo ponía. Porque después lo que ha dicho, después llegan los pollaques, después llegan los problemas, después llegan las cosas.
Y que no podáis decir, no, es que, no. Aquí te has puesto tu cable, bus. Oye, y una pregunta, el cable tu bus que tuyo es flexible, rígido, 2 hilos, ¿cómo va? El cable, ¿tendré yo por aquí alguna foto? Espérate, mira, vámonos a la página web, ¿vale? Que es lo que hemos dicho. Escúchame, que si no quieres que peguemos salto y seguir el guión, es que No, por no, curiosidad, por mira, verlo. Mira, aquí en página, ya te digo, yo quiero que utilicéis los recursos que tenemos y las herramientas que tenemos. La página, en myzone.airzone tenemos en productos, aquí está desglosado y tenemos un buscador. Por ejemplo, si ponemos bus 100, es nuestro cable bus. Vamos a ver. Mira, aquí aparece una foto, no sé si aparece una foto del hilo o no. A ver, aquí, en la ficha técnica. Vale, mira, aquí aparecen las características. Las características del cable. Esto es cable de 4 hilos apantallado. 4 hilos apantallados, los disponéis en libre halógenos, entiendo yo. Efectivamente, para la alimentación está la opción sin halógeno o con halógeno. Quiere decirte que tienes ambas opciones. Claro, que para por vivienda, defecto, interior de vivienda no te hace falta que sea libre halógeno. por defecto no es sin halógeno. Vale. Si tú lo quieres pedir sin halógeno, lo tenemos en el catálogo. Vale, perfecto. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos 2 cables de alimentación de 0,5, que es para alimentación de todos los elementos del bus, Ajá. que se alimentan a 12 voltios corriente continua, Ujú. y 2 cables de comunicación de 0,22. Es decir, que de los trenzado 4, y es apantallado. decir, que en la misma manguera tienes 2 hilos de 0,50 y 2 hilos de 0,22. Efectivamente. Perfecto. Efectivamente. Entonces los puedo identificar cuáles, como son Sí. unos más gruesos que otros, sé cuáles son los de alimentación y cuáles son los de comunicación. Y por colores, por Por colores. colores, correcto. Los de alimentación son rojo y negro, Ajá. y los de comunicación son azul y verde. ¿Vale? Ok. Y después, en nuestro, por el tema, ya te digo, por tema de conexionado, por ejemplo, vámonos a, yo qué sé, vámonos a un termostato, vamos a poner Blue E0, ahí va, espera. Hay distintas gamas, ¿vale? Si es para Flexa, Aquazone, Radiant, Aidu. Vámonos a este, por ejemplo, de Flexa. Aquí, bueno, aquí por ejemplo hay vídeos de instalación, de configuración. Que es que, aparte de ser fácil, para colmo tenemos tutoriales. Claro. Entonces, aquí en la ficha técnica creo que aparece el detalle. Sí, de mira. cómo se conecta. Mira, Ahí este es está. el conector que suministramos, que se ven los colores. Y aquí en la base del termostato, que me aparece una foto. A lo mejor aquí en la guía. Vamos a ver, en la guía rápida. ¿Te has dado cuenta que todos los fabricantes de termostatos ponéis la fotito de que no se ponga el termostato al lado de la ventana o al lado del radiador? Pero es que lo ponéis porque sabéis que si Que no se- llega que el se fulano pone. y lo pone al lado del radiador o al lado de la ventana. Efectivamente. ¡Qué manía, ¿no, Pablo? La normativa te dice que lo ponga a 1,5 metros del suelo, que es la temperatura más representativa de la instalación, y que mira, esto es un manual de usuario, ¿vale? Donde se ve cómo se quita de la pared, cómo se le cambia la pila, ¿vale? Qué bien, qué genial. La pila de botón. En términos de documentación está todo bastante depurado. Oye, te tengo que decir que lo del tema del 1,50 que dice la normativa, Sí. dice un amigo mío que está basado en cuando llega uno borracho a su casa y no le funcionan ya ni las manos, que con la cabeza le pueda dar a encender el termostato para poder dormir fresquito. Es que un día tomando una cerveza salió el tema de conversación y dijimos, bueno, ¿en qué se habrán basado en decir 1,50? Y dice mi amigo, dice, pues es muy fácil, esto es porque cuando vamos borrachos perdidos y llegamos a casa, pues si no puedes darle al termostato, porque con la borrachera no puedes, por lo menos con la cabeza, le puedes dar al termostato y lo puedes encender. Mira, esta es una foto de la central Flexa, que es lo que quería yo llegar. Este es el puerto, fijaros que este es El el conector, y viene con los colores para que no te equivoques. Efectivamente, que viene con colores, ¿vale? Y aquí no se ve, pero desde arriba esto también igual. Aquí arriba donde se conectarían los termostatos, que viene también por colores, que las 3 salidas son iguales, y una pregunta típica, oye, ¿en cuál de las 3 la pongo? En la que tú quieras, ¿vale? Son las mismas. Este es el bus domótico, si no recuerdo mal, y este es el bus máquina. O al contrario, ahora me pilla, mira, como no me estoy acordando, para eso está la ficha técnica. Vamos a meternos en la ficha técnica, que nos va a identificar el puerto. Este es el IU y el DM1. El DM1, esto está en varios idiomas. Protocolo de comunicación, el DM1. Protocolo de... ¿Dónde está eso? Sí, el DM1, protocolo de comunicación. Vale. Y el IU
Entonces, bueno, como os decía, como yo no me acuerdo, ¿vale? Pues nos metemos en la ficha técnica de M1 y U hemos visto, y aquí te explica cómo es. El de M1 sería el bus domótico y el IU sería el bus máquina. O sea, la pasarela de la máquina se conecta en este puerto. Y el puerto domótico lo que conectaríamos en este caso es la pasarela de KNX. Correcto. Iría aquí conectada, ¿vale? Importante, si tuviéramos varios sistemas, ¿vale? Porque por cada máquina zonificada es necesario que vaya una central. Con lo cual, un sistema. En KNX es necesario que nosotros pongamos una pasarela por cada sistema, Por cada ¿vale? sistema independiente. Sí, no se puede poner una para varios. Vale. Si no se fuese a integrar con KNX y se fuera a utilizar nuestro web server, sí se podría poner un web server único. Pero si queremos integrar por KNX hay que poner una por cada sistema, ¿vale? Entonces vamos a volver atrás, a donde estábamos. Entonces, volviendo a donde estábamos. Preguntas, Antonio, ¿se te ocurre algo? Pues ¿Alguna duda? Aquí no, aquí solamente decir que frente al tema del control de rejilla, lo que he dicho, como yo he pasado muchas penurias en tema de control de rejilla y he tenido que hacer tema de lógica porque me he encontrado desde hace mucho tiempo, antes no había tantas pasarelas ni había tantas historias y tienes que hacerlo todo que sí con actuadores, que sí con puertas lógicas de modelo tal. Deciros que si tenéis la oportunidad de hacerlo con cosas que ya vengan parametrizadas, que tengan ya esos algoritmos introducidos, no os podéis hacer una idea el trabajo que os vais a ahorrar. Mi recomendación es esa. Esto en concreto, este sistema está limitado a 6 más 2, o sea, hasta 8 zonas. Que normalmente para una máquina de conducto es más que suficiente. Vale, en el caso de que tenga una habitación con 2 rejillas, ¿puedo poner 2 de ellas en paralelo? Lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si tuviéramos un salón muy típico, grande, con varias rejillas, lo ideal es que cada rejilla la metamos. A ver, vámonos a la ficha técnica de la central. Mira, estas son las salidas de los motores. M1, M2, M3, M4, M5, M6. Si tú tienes, por ejemplo, un salón con 3 rejillas y 2 dormitorios, metemos aquí cada rejilla del salón y aquí la de los dormitorios. Y cuando yo me voy al termostato del salón, le digo que es la zona 1 y que tiene asociada la zona 2 y 3. Okay. Y me controla las 3 rejillas a la vez. ¿Por qué es esto mejor? Porque así el algoritmo sabe que esta zona tiene más peso. Vale. Porque es una zona más grande. Claro. No es lo mismo que te demande respecto al algoritmo, no debería ponerte la misma velocidad si te pide una habitación de 10 metros cuadrados que si la habitación tiene 60 metros cuadrados. Muy bueno, totalmente entendible. Si tú, diciéndole que tiene 3 entradas y el algoritmo interpreta que tiene más peso porque si tiene 3 entradas es porque la instalación es más grande, la estancia es más grande a controlar. Claro. Y en ese algoritmo influye a la hora de tomar decisiones, genial. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Es así. Entonces, como lo que te estaba diciendo con esto es que nos limitamos a 8 zonas máximo. Si tenemos una instalación, una máquina de conducto con más zonas, como el caso que estudiamos, que era una residencia de ancianos, con una máquina de conducto que creo que tenía 15, 20 zonas por cada máquina, nos vamos a otra solución, Aquazones, que la vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? No, pero lo normal es que una máquina de conducto no se suele poner para más zonas. Sobre todo esto lo vimos así porque era una instalación un poco antigua, o instalaciones más industriales, ¿no? Bien, a ver, flexa calefacción. Esto es lo mismo que hemos visto antes, pero colocándole una placa para controlar también el suelo. O sea, si se te da la casuística de que tiene una máquina de conducto como vemos aquí y que además tiene suelo radiante, solo calor, por prácticamente el mismo dinero, prácticamente el mismo coste de inversión, controlamos tanto el aire como el suelo con el mismo termostato y con el mismo sistema. ¿Vale? Si os fijáis, los materiales son los mismos, lo único que añadimos son esta plaquita para controlar los cabezales del suelo. Vale. Lo que es el control de, por ejemplo, vamos a imaginarnos el caso de invierno, donde yo llego a casa, pongo el suelo radiante, pero a la misma vez también pongo la aportación adicional de calor para que se me caliente más rápido la instalación. Todos esos algoritmos ya vienen preconfigurados y establecidos para no tener que hacerlo. Eso nosotros llamamos etapa combinada. Etapa combinada. Claro. Nosotros llamamos aportación de calor adicional o aportación de frío adicional. Y parametrizar eso en los termostatos, en tal, en cual, tienes que tener experiencia. Si no te va a doler la cabeza. Por eso te he preguntado, ¿esto ya viene de serie? Sí, viene de serie. Pues toma mi dinero y me lo llevo. Claro, mira, esto nosotros lo llamamos etapas, ¿vale? Y las etapas tienen como 2 capas. La capa de configuración, la capa de profesional y la capa de usuario. O sea, si tú como profesional, como instalador, como integrador, puedes habilitarle en todas las habitaciones
que él pueda elegir cualquier parámetro, o sea, sé que nosotros distinguimos entre habitaciones y entre frío y calor, ¿vale? En esta instalación en Fresa Calefacción hemos dicho que no tiene suelo refrescante, pero si nos vamos a una Aquazone que tú puedes tener en una habitación frío y calor por aire y por suelo, tú puedes elegir tus etapas. En frío quiero que funcione solo el aire o solo el suelo, o combinado. Y en calor, o solo el aire, o solo el suelo, o combinado. Entonces, tú como profesional puedes caparle que pueda o no elegir esa opción, porque tú a lo mejor tu instalación no esté preparada para eso, por ejemplo, o por lo que tú consideres oportuno. Entonces, lo normal, que no, si no hay ningún inconveniente, que tú le habilites al usuario poder elegir cualquier opción. Y él, en base a sus gustos personales, elegirá cómo quiere que funcione. Entonces yo le digo, pues yo en esta habitación quiero que funcione en calor solo aire, y en la de al lado solo suelo, y en la otra combinado, y en frío al contrario. O ahora quiero que eso funcione el suelo refrescante y dentro de 4 meses que tengo un hijo que anda gata no quiero que funcione el suelo refrescante, por ejemplo. ¿Vale? Es a gusto del usuario. ¿Cómo funciona? Bueno, el solo suelo pues es así. Cuando tú generas demanda, una vez que esto esté configurado, tu día a día es generar demanda. Tú estás en calefacción, vas a una zona que está configurada como solo aire y tú generas demanda y eso te enciende el aire. Da igual lo que tú le pidas, que el suelo jamás te lo va a encender, porque tú lo tienes configurado así. Si tú lo tienes configurado como etapa combinada, lo que hace el algoritmo, se puede cambiar, pero lo que hace el algoritmo es que si tú le pides mucho salto térmico, te enciende tanto el suelo como el aire a la vez. ¿Por qué? Porque el suelo hemos visto antes que tiene mucha inercia, que tarda mucho tiempo en darte potencia. Entonces, si tú le pides 25 grados y ahora mismo 18, yo te enciendo solo el suelo, voy a tardar horas en darte esos 25 grados. Pero es que tú tienes frío ya. ¿Por qué? Lo de 300. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero